El silencio como gesto. Vale, yo estoy muy contenta de traer aquí hoy un ensayo que en realidad... Inmemoriales. Inmemoriales. Dices inmemoriables. Es verdad, es verdad. Los tiempos inmemoriales. Bueno, chica, el lenguaje está para esto. Hay demasiadas palabras. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Hola, chicas. Qué Hola. asco, Inés. Perdón. Es que, pues sí, no se puede. Perdón. La tía ha dicho, espera, que trago mocos y empezamos. Hombre, no sé, Es que- es desagradable para todo el mundo y ahora lo he contado. Chicas, he tenido un catarro estos días que me ha dejado la cabeza como un bombo de tanto moco que no cabía más moco ya en mi cabeza. Se me nota un poco todavía la voz, ¿eh? Sí. Y entonces ahora ya los tengo de estos como resbaladizos por la garganta. No, tampoco hace falta aquí. La gente estará comiendo. Es verdad, perdón. No, estarán fregando, que hay mucha gente que nos ha escrito diciendo, es verdad, yo os escucho fregando. El otro día se me ocurrió que podíamos de vez en cuando hacer pausas para animar a los que están en el gym. Tipo, vamos, venga, tú puedes, ánimo. Un poquito más. Como en Pilates. Qué horror, ¿eh? El otro día estaba David, nuestro instructor, profesor de Pilates, muy de animar. Sí. Muy sé que pica. Yo sé que pica, pero se puso en plan, Pero tiene que picar. recordad, Pilates es esfuerzo, no sé qué es, concentración. Y yo, pero David, Sí. Muy Mr. Wonderful el mundo animar, ¿eh? el mundo animar, sí. El mundo, El el animal mundo también. animación. Pero bueno, tengo, Pues nada. tengo agujetas, hace sol y vamos a hacer una intro corta, te Sí, recuerdo. Sí, yo no tengo nada más que decir. Fíjate. Ah, bueno, sí, una cosa sí, que llevo mi outfit más bartesiano y estoy muy orgullosa. ¿Me compré esta camiseta solo porque me parecía bartesiana? Evidentemente. Ya está, no tengo nada más que decir. Tiene Yo- corazones como los fragmentos. Es que es igual que los fragmentos. Me encanta. Yo me he callado para que te enfoquen. Ah, no hace falta tampoco que me enfoque Hombre, nadie, ¿eh? estás explicando el Que outfit tengo toda la cara bartesiano. pelada de tanto sonarme mocos. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es muy, muy bonito, diría, ¿no? ¿No te parece bonito? Es bonito. Es Además muy ha quedado bonito. un guión bonito. ¿Dirías? Sí. Me alegro. En el episodio anterior, Me alegro. para explicar... Lo he hecho yo. No, lo ha hecho el tío bartesiano. Sí. ¿Qué iba a decir? Que vamos, este episodio está relacionado íntimamente con el anterior y un poco surgió de una manera bonita e inesperada esta idea, entonces quiero contarla antes de empezar. Y es que, como ya sabréis muchas porque la habréis escuchado, en el episodio anterior hablamos de lo que llamamos las tonalidades del silencio, diferenciábamos entre el silencio voluntario e involuntario, prestábamos atención a silencios, diríamos, particulares de nuestro ámbito íntimo, de nuestras relaciones personales, pero también de lo colectivo, de cómo el silencio tiene relaciones con el poder. Todo esto hicimos en el episodio anterior, ahí lo tenéis si lo queréis escuchar. Y cuando volvíamos a casa de grabarlo, nos montamos en nuestro autobús, en el que siempre nos montamos, y de repente recibimos un mail a punzadas de una chica que nos mandaba su TFM y nos decía que era sobre el silencio, el límite y la creación. Y yo le dije a Paula, ¡no! ¿Por qué? Pues claro, porque nos dio mucha pena recibirlo justo cuando salíamos de grabar un episodio sobre el silencio, porque es verdad que cuando tratas un tema pues tardas tiempo en volver a tratarlo, ¿no? O quizá ni siquiera lo vuelves a tratar porque hay muchos temas por ahí pululando y hay que elegir. Pero una vez superado este momento de no, nos dimos cuenta de que en realidad era una muy buena oportunidad para seguir pensando sobre este tema y tirar de hilos, que es verdad que en el otro episodio habíamos dejado de lado porque nos habíamos centrado en explorar otras cosas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a hablar del silencio, pero en este caso un silencio extremadamente diferente a los que comentábamos el otro día, porque es un silencio muy abstracto, ligado al pensamiento, a la filosofía, a lo conceptual, a la creatividad y, en definitiva, a la actividad mental. Esto es lo que proponemos en el episodio de hoy. De hecho, pese a lo abstracto, y aquí vamos a hablar del silencio como idea filosófica que no tiene nada que ver con los silencios entendidos como simplemente callarse o la ausencia de sonido, pues esta manera del silencio me parece que es una de las más evidentes en realidad y que rápidamente nos vienen a la cabeza si pensamos en este concepto, porque hablamos mucho, ¿no?, de alejarse, por ejemplo, del mundanal ruido, del silencio en este sentido. Sí, también concebimos un poco los espacios silenciosos como lugares donde surge la creatividad, donde los genios piensan sus ideas fantásticas, e incluso el silencio como una condición que es necesaria que se dé para que aparezca el pensamiento. El silencio entendido de esta forma se relaciona mucho con el pensar, con el discurso interior, incluso con lo sagrado, con la actividad mental en general. Lawrence Joseph, que era la autora de este libro que utilizamos muchísimo en el anterior episodio, lo define como una pasarela hacia
otro espacio psíquico o espiritual. Es decir, que el silencio posibilita un diálogo interior que permite entrar a otro lugar. Y en este sentido podríamos hacernos distintas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo pensamos el silencio o cómo pensamos en silencio? Las palabritas importan. ¿O qué relación hay entre silencio y pensamiento? Evidentemente esta pregunta es una cosa muy amplia, como infinita. siempre, y podríamos responderla de muchas maneras, pero nosotras hoy aquí vamos a pensar en esto haciendo un recorrido por distintos momentos silenciosos. Vamos a pensar el silencio como gesto, el silencio como idea filosófica, como duda y el silencio en el arte. Estas son las cosas que hemos elegido. De nuevo, esto siempre lo decimos. Hemos elegido estas, podríamos haber elegido otras. Sí, de hecho, o vosotras podéis elegir otras. podría hacerse un podcast solo sobre el silencio y Sí, sería interesantísimo. sería Si un alguien quiere podcast hacerlo, en el que no se escuchase nada. ¿te imaginas? Vale, pues vamos a empezar en una de mis favoritas aproximaciones en este episodio, que es el silencio como gesto. Sabéis que nos gustan bastante los gestos aquí en este nuestro Sí, de hecho, cuando estaba sonando la universo. música, Es verdad. Inés ha hecho los corazones, pero los corazones de la generación Z, que es juntar, a mí no me salen bien, Sí. y yo he hecho así, Sí. hemos bailado. Hemos hecho bastantes, bueno, no sé si bastantes podríamos decir, pero un par o tres de varios episodios sí, sobre donde el gesto, sí. hablábamos de gestos concretos, por El ejemplo, de mirar hacia atrás, Orfeo mirando hacia atrás, el de apoyar una mano en un hombro. la compasión, sí. Sí. Pues en este caso el gesto es el siguiente, miradme los que estéis viendo el vídeo. Ahora lo voy a definir para los que no están viendo el vídeo, no dejéis de fregar porque hay que secarse las manos. No, y todo. las del gym, ánimo. De verdad. Es este gesto de llevarse el dedo índice a la boca, que es el gesto del silencio por autonomasia. Uy, qué palabra de repente me ha salido. Autonomasia, no, cariño, antonomasia. ¿Ves? Me ha salido y no tenía que salir porque no sé decirla. Autonomasia podría Antonomasia. ser otra cosa. Bien. Me pasa mucho esto de me sale una palabra así No, no. que ¿sabes? Una palabra así de estas Sí. de qué palabra. Y una letra no la digo bien, ¿sabes? Esto O sea, es absolutamente ¿a que verdad. sí? El lenguaje, hay una que haces mucho que a ver si me viene a la cabeza y la cuento. sí, hay varias. Sí. Acúfenos, acuífenos, lo que tiene A ver, mi es madre. que es- Eso nunca sé decirlo tampoco. Es que se parece. Me bailan letras. Bueno, el silencio como gesto. Vale, yo estoy muy contenta de traer aquí hoy un ensayo que en realidad... Inmemoriales. Inmemoriales. Dices inmemoriables. Es verdad, es verdad. Los tiempos inmemoriables. Bueno, chica, Sí. es que el lenguaje está para esto. Hay demasiadas palabras. Dale, perdón. Nada, que quería decir que el primer libro que traemos que ha sido muy relevante, una lectura fundamental para este guión, es Ensayos sobre el silencio, gestos, mapas y colores de Marcela Labraña, que está editado en Siruela. Y decía que me hace mucha ilusión traer este libro. No lo hemos traído físicamente porque lo hemos leído en ebook, perdón, pero no podemos ya gestionar más compras de libros y más meter libros en nuestra En casa. nuestra casa, sí. Entonces hay algunos que hay que elegir. Pero estaba yo huérfana de ensayo, sabes que hemos hablado mucho de esto, he hablado esto con amigos que leen ensayo, porque tengo una cierta sensación de que se publican muchos libros sobre los mismos temas y el tipo de ensayo que a mí me gusta es verdad que es un ensayo particular, así que hacen cosas distintas, originales, no sé. Y encontré este que además surge de la tesis doctoral de Marcela Labraña, que además la dirigió Victoria Cirlot, que también dirige esta colección de libros de Siruela, que es una persona mágica, o sea, mágica, ¿no? Qué decir de Victoria. Y entonces, bueno, me parece que Labraña hace algo muy especial en este ensayo y es que se adhiere a las principales ideas que se han defendido en general en lo que podríamos llamar los estudios del silencio, sobre todo una valoración positiva, un pensar que el silencio no es solo una negación, no es solo algo que no es o cuando una ausencia de palabra o de sonido, y también presta mucha atención a los diferentes contextos en que se explora este tema y ver cómo el sentido tiene que ver con esos contextos. Además, propone lo que a mí me parece un foco muy personal, que es buscar obras que experimentan el silencio, dice ella, en la encrucijada entre texto y imagen. Ella da muchísima importancia a lo escrito y lo visual. De hecho, los ejemplos que van apareciendo en el libro, en la gran mayoría de los casos, son visuales. Pero luego hace un trenzado entre lo visual y lo escrito que es muy original y traza relaciones entre épocas, culturas, disciplinas muy distintas, y creo que lo que consigue es una lectura muy propia que va mucho más allá de las convenciones establecidas, por ejemplo, de cómo se hace la historia del arte o cómo se hace la historia de la literatura tradicionalmente, porque combina cosas muy dispares. Ella misma dice que son ejemplos atractivos pero también excéntricos. Por ejemplo, un capítulo del libro habla de textos de Borges y Perec, pero también de los mapas portulanos o de Lewis Carroll.
Hay otro que habla del silencio en el marco del color, de lo monocromático. Nosotras nos vamos a centrar hoy en ninguno de estos dos, sino en el primero, que ahora contamos de qué va. Pero básicamente ella defiende que no deberíamos asumir que lo verbal es la única forma en que nos podemos comunicar, ¿no? Sino que también existe la imagen, existe la música, y también que el silencio no solo tiene que ver con lo verbal. De hecho, ella presta mucha atención al silencio en el espacio. Pensemos en la página en blanco, en la arquitectura, en la desnudez, en los espacios vacíos o en los fondos blancos. Entonces ahí hay también una relación entre el silencio con otros conceptos como pueden ser lo blanco, lo vacío o la nada. Entonces vemos que aquí va mucho más allá de la concepción del silencio ligada simplemente al sonido, a lo que se puede escuchar o no se puede escuchar, o al callar o no callar. Como decía, para hablar del gesto del silencio nos vamos a centrar en el primer capítulo, que se llama Lo que pueden decir las manos. En la lectura de este capítulo hacemos un viaje que nosotras hemos escogido solo algunas cosas, pero es un viaje, la verdad, que va pasando por muchísimas imágenes. En el libro hay muchas imágenes, de hecho, y de épocas muy diferentes, y va un poco trenzando un viaje muy original, como decía. Las teníamos puestas en el guión y las has quitado. Porque ocupan mucho sitio. Me gustaban a mí las miniaturas de las manos. Ya, es verdad. Entonces este viaje es desde una estampa en concreto que es la Donna Velata del siglo III, que está en la catacumba de Priscila en Roma, os lo pondremos por ahí, hasta un cartel en un hospital en que, seguro que os suena, en que una enfermera se lleva el dedo índice a la boca pidiendo silencio. Es un viaje de cómo los dedos índices y las manos se representan y cuál es su valor a lo largo un poco de una historia que ella elige, porque también podría ser otro recorrido, podrían ser muchísimos más. Pero las preguntas que nos surgen en este sentido es qué gestos han pensado o invocado el silencio a lo largo de la historia, o qué distintas concepciones del silencio se expresan en esos diferentes gestos. Sí. Vamos a empezar por el primero, que es que tiene mucho que ver con, como decía Inés, con las manos, porque en un primer momento ella habla de las manos y de los dedos índices que salen de las nubes, como por ejemplo la mano de Dios de San Clemente de Taúl, que es una representación de una mano saliendo, no exactamente de una nube, pero de una especie de círculo blanco. Es una nube. Vale, es una nube, pero es verdad que sí. Es para que no imaginéis una nube espumosa y frondosa. Claro, me hizo mucha gracia. Es que es muy gracioso. A mí me hace gracia. Es muy bonito y muy gracioso. Entonces estas manos lo que buscaban representar era la zona liminar entre lo palpable y lo sagrado, porque la nube se relaciona con aquello que no se puede pintar, que es difícil representar, como el fuego, los rayos de luz, incluso los relámpagos. Y entonces hay en estas manos un intento de representar lo irrepresentable, la nube como símbolo de Dios Padre. Aquí, evidentemente, en representaciones que tienen que ver con la religión siempre entra esta idea de cómo representar a Dios, no cómo representar a una entidad como Dios o cómo representar lo sagrado. Todo esto tiene una vinculación muy fuerte con el silencio y la autora dice, todo podía querer decir algo más allá de lo evidente. Es decir, que más allá de lo dicho hay un significado que está por detrás que tiene que ver con el silencio. Y el arte es precisamente lo que permite caminar de lo visible a lo invisible. Claro. O sea, el arte como una cosa que media entre aquello que se puede representar o aquello que se puede decir y aquello que no. Claro, aquí también es una forma de pensar el silencio que tiene que ver un poco con cómo hay algunas cosas, esto muy bartesiano también con el episodio Nunca se logra hablar de lo que se ama, que el silencio se impone en el pensamiento, en el lenguaje, porque es algo que es tan grande o tan grande en muchos sentidos, porque puede ser tan bueno o tan malo o tan sagrado como Dios, pues que no somos capaces de acercarnos a ello con las herramientas que tenemos. Claro. Y en ese sentido surge el silencio ahí. Y las manos que salen de círculos blancos, que salen de la nada. Os lo pondremos por ahí para que lo veáis. Me gustaría tener una en casa. Vale, Paula, te la regalaré. Ah, bueno. Me cortaré la mano y No. Como la de Santa Teresa, ¿eh? Es que ahora sé de monjas, por una cosa que luego contaremos. El segundo gesto es el gesto de Harpócrates. Lo he dicho bien, no he dicho Harpócrates como el otro día. El gesto de Harpócrates, que es la representación de una figura de un niño con un dedo en la boca, digo para que lo imaginéis así de primeras, y la Braña repasa esta coreografía del gesto que antes ha hecho Inés, que es el gesto de llevarse el dedo a la boca, que invita a callar, ¿no? De hecho, ella cita un verso de Ovidio que dice, el que reprime la voz y con el dedo invita al silencio, que es un gesto que hoy en día todos utilizamos todo el rato, ¿no? Pero tiene un origen antiguo muy interesante, y es que la historia de Harpócrates tiene en su origen relación con Isis y Osiris. De hecho, Harpócrates significa Horus niño, y a él se le representa muchas veces sentado sobre Isis, que
es su madre, ¿no? Sobre sus rodillas. Es un dios que tiene el dedo en la boca en señal de discreción y silencio, pero después se han hecho distintas interpretaciones desde las tradiciones griegas y romanas, que además ya sabéis que se copian los romanos a los griegos, pero lo que sí que se mantiene es el gesto, que se ha ido separando poco a poco de la iconografía cristiana y del dios egipcio, y según Labraña, la autora de este libro, adquiere un valor simbólico autónomo que tiene que ver no ya con lo sagrado o con el silencio, sino con la sabiduría o un silencio interior y exterior. Y hoy en día creo que es una imagen muy... ¿Cómo se dice esto? O sea, que te obliga a hacer algo, o sea, que te pide que te calles, ¿no? Claro. O sea, que es un gesto que todo el mundo entiende. Claro. En este momento en el que estamos, en este viaje que propone Labraña, ella se centra mucho en este silencio, este gesto del silencio ligado a la sabiduría. Y pone muchos ejemplos visuales, pictóricos. Uno de ellos es el retrato de Don Miguel de Mañara con su libro El discurso de la verdad de 1681, que es una obra de Juan Valdés. Aquí la voy a definir un poco. El niño, hay un niño y la figura adulta, ¿no? Sí. Don Miguel de Mañara, que es el niño, está haciendo justo el gesto de Harpócrates, está llevando el dedo índice a la boca, mientras con la otra sujeta un cuaderno abierto. Lo interesante aquí es que hay un diálogo gestual entre el niño y el otro personaje, la persona adulta que está apoyando su mano derecha sobre un libro y elevando la izquierda. Aquí la pregunta que nos interesa es este gesto del niño que pide silencio, ¿a quién busca hacer callar? Y hay aquí dos interpretaciones posibles, que yo creo que ambas coinciden, ¿no? Una es a Miguel de Mañara para poder dedicarse sin distracciones a la lectura del libro en voz alta, y la otra, el niño nos está mirando a nosotros, sí, en realidad, al espectador. Entonces, la dirección de su mirada indica que este gesto de pedir silencio también apela a los espectadores de la pintura. Y Labraña pone otros muchísimos ejemplos y además los va desmenuzando poquito a poco, aquí lo he resumido mucho, pero estos ejemplos nos dicen cómo el gesto harpocrático se representa en espacios, ¿no? Poco a poco, cuando va pasando el tiempo, que incluyen, por ejemplo, escritorios, y en los que el sujeto del gesto claramente es un personaje que vamos identificando como un sabio o un humanista. Claro, ligado al pensamiento, ¿no? Como esa petición de silencio como algo que viene antes de que esa persona pueda pensar. Claro, un gesto que no es solo simplemente el de que tú decías que nosotros reconocemos en un cartel, sino que es un silencio ligado a la actividad mental, al pensamiento. Es un silencio que no es solo exterior, sino también de alguna manera interior, que el sabio tiene que conseguir para poder dedicarse a esa lectura o a ese aprendizaje o lo que sea. Y lo interesante en este recorrido que estamos haciendo es que en este momento el gesto ya no se relaciona con la divinidad, como en un principio esas manos y esos dedos que apuntaban a lo sagrado, sino con la sabiduría. Vemos en estas representaciones gabinetes de trabajo, museos, bibliotecas, estudios, aquellos espacios en los que el humanista reflexiona, se retira a ese interior y esa subjetividad. De hecho, Labraña en su ensayo dice el territorio escondido, secreto, el lugar del sujeto moderno. Hay aquí una reflexión sobre cómo estos lugares, que además se han denominado studioli, es aquí donde se funda el sujeto moderno, en un lugar hacia adentro, que tiene mucho que ver con un pensamiento pues, que sucede en un lugar alejado del mundo y de lo real, que aquí también hay mucho que ya hemos comentado acerca de cómo entender la filosofía y el pensamiento. Sí, se tiene que dar en una especie de atalaya alejada del mundo ruidoso. O si el ruido del mundo es necesario, sí, que penetre en el pensamiento, ¿no? Porque si no... Esto me recuerda mucho a historias de escritores, que esto se habla cuando hablamos del canon literario y de la expulsión o el olvido de las mujeres del canon literario y de cómo se ha entendido el trabajo del escritor frente al trabajo de la escritora, históricamente en literatura, siempre estaba esta cosa del escritor tiene su despacho, ¿no? Y puede tener su familia y trabajar en casa, pero hay un despacho, no como el despacho del padre, que es un sitio de silencio, no se puede entrar también. Sí, que es un sitio que se parece a una biblioteca o que puede ser una biblioteca, y ahí no se puede entrar, y luego frente a todas las mujeres que escribieron rodeadas de ruido, de cubiertos, de la cocina, de los niños que gritan, que corren, ¿no? Como que creo que también hay una cosa aquí de género en el tratamiento del silencio. Completamente. ¿Quién puede pensar en silencio y quién no? Sí, completamente. De hecho, ahora traíamos un ejemplo centrándonos en esta idea de las metáforas espaciales que apelan a este retiro del mundo, a este exilio del mundo, a este lugar ligado al conocimiento que tiene mucho que ver con el silencio, pero también con el aislamiento, como tú decías. Podríamos hablar tanto de celdas monacales como de estos estudiolos renacentistas. También podríamos hablar de lo que tú decías, el despacho del cabeza de familia, entendido en un sentido más quizá en el siglo XX, ¿no?
Evidentemente estamos todos pensando en Mad Men por tu culpa, supongo, pero Sí, es creo este sí. tipo de alejamiento de la realidad y de el sitio, quizá ahí no está tanto ligado con la sabiduría, pero sí con el trabajo, con la creatividad, con, Sí. el mundo misterioso que el padre recorre cuando los otros no le ven. Claro. Entonces Y traeríamos... la orden de no molestar. Claro. Sí. Y para pensar un poco que quizás esta es una visión injusta o sesgada o idealizada, esta imagen del estudiolo y del sujeto moderno como un sujeto que es masculino claramente y que habita ese espacio totalmente privilegiado. De hecho, también pensaba mucho en Montaigne, que es el creador del ensayo y de la escritura del yo, que además está siempre en su torre de su castillo francés. O sea, creo que es el ejemplo perfecto de este aislamiento, de este silencio interior de la sabiduría. Pero queríamos ponerlo un poco en cuestión y ver en realidad cómo surgen estos espacios para el conocimiento a través de un ejemplo que nos hace mucha ilusión tener aquí, porque son las chicas más perfectas y además se sientan en estos mismos espacios del conocimiento. Con poco silencio, porque aquí hablamos mucho. Sí, queríamos hablar del único libro que hay en el estudio hoy, que es Instrucción de novicias, de Ana Garriga y Carmen Urbita, que evidentemente son las hijas de Felipe, que está publicado en Blackie Books y que ha salido hace relativamente poco. De hecho, ellas están de gira. Hoy están en París. Que yo digo, no descansan, estas muchachas no descansan. Ojalá ser París, para que Ana y Carmen me pisaran. Guau, ojo, esto les gustará. Yo creo. Sí, queríamos pues eso, hablar un poco del libro. Yo tuve el privilegio de estar en la presentación que hicieron en Barcelona, porque casualmente estaba en Barcelona y dije, o sea, tengo que estar ahí. No, yo no estuve, esto es una injusticia mayúscula. Estaba todo el rato pensando, Inés, me va mayor fan de las hijas de Felipe. Sí. Y fue increíble, la verdad, escucharlas hablar, es que son listísimas, esto ya lo sabéis. Pero queríamos traer Instrucción de novicias porque creemos que en el gesto de clausura de las monjas del siglo XVI y XVII, sobre las que escriben y con las que todo el rato dialogan Carmen y Ana, hay elementos que tienen que ver con el silencio como espacio de pensamiento, pero luego cuando te metes a reflexionar sobre esto, nada está tan claro, ¿no? Carmen y Ana escriben mucho sobre mujeres jóvenes que buscaban alejarse de una vida que ya estaba trazada, ¿no? En el siglo XVI, evidentemente, pues tú eras una muchacha y te casabas y tenías un montón de hijos. Y lo que cuentan siempre en el podcast y lo que cuentan en el libro y lo que contaron en la presentación es que ellas quieren atender un poco a de qué manera esas muchachas, si de repente eras una chica del siglo XVI y tenías ganas de escribir y pensar, pues el convento era el sitio para hacerlo, ¿no? Y esto en el libro y un poco en lo que ellas cuentan, está contado de manera paralela con ese gesto que hicieron ellas mismas de enclaustrarse en la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island, para hacer sus doctorados. Y lo curioso de Instrucción de novicias, si atendemos a la cuestión del silencio, que no es central en el libro, pero sí que está presente, es que es esto que decía, que nada es lo que parece en el silencio, ¿no? Porque una de las cosas que hacen Ana y Carmen es explicar que este encierro al que ellas mismas se sometieron voluntariamente para hacer las tesis no era ese refugio idílico donde el pensamiento florece en medio de una calma conventual y tienes tu espacio de silencio y nadie te molesta y no tienes que rendir cuentas a nadie. De hecho, hay una frase que define muy bien para todas aquellas que estáis pensando en hacer un doctorado. Os lo podéis pensar 2 veces. No, yo animo a la gente a investigar, pero ellas cuentan su rutina, ¿no? de la tesis. 14 horas diarias sentadas en sillas lacerantes, con los ojos clavados en una pantalla poco prometedora, hasta que la mirada deambula rendida por los desconchones y humedades de la pared. El dolor físico de la mortificación académica, avivando la culpa por desobedecer el sacrosanto mandato de escoltar un cuerpo exquisitamente tonificado por el camino de una vida sana, equilibrada y rica en vitaminas. Es decir, no estaban bien las chicas. No lo he escuchado con tu voz, lo he escuchado con su voz. Sobre todo lo de las sillas lacerantes. No, es que claro, además es que el libro está escrito tal y como hablan, entonces es una maravilla. Hablaban también de las miles de páginas que tenían que leer a la semana mientras hacían el doctorado, de las chapas que tenían que aguantar de ciertos profesores, señores, además académicos, del ambiente extremadamente masculino de la academia en ese momento, de los egos. Que esto me llama la atención porque, claro, tú vas al despacho del profesor y él te cuenta su vida, y sus investigaciones, si eres un profesor que tiene un ego desmedido y por supuesto solo buscas que tus discípulos te adoren. Y entonces creo que el silencio que ellas anhelaban o la calma se ve muchas veces poblado por las palabras de otras personas, no solo las palabras de las
de sus investigaciones y de los textos que tenían que leer, sino palabras de otras personas, ¿no? Y tengo la sensación de que un poco lo mismo sucede con las monjas del barroco, de las que hablan en el libro, porque muchas de ellas, como hemos dicho, buscan en el convento espacios para escribir y pensar, y en Instrucción de novicias, además de hablar de esa producción de pensamiento de las monjas carmenianas, nos cuentan el cómo esas monjas llegan a escribir. Y el cómo pueden llegar a escribir textos y a pensar tiene mucho que ver con poder negociar, abrir un convento, poder negociar que te dejen en paz para poder escribir, recuperar textos que te han perdido durante años el obispo, el confesor y el de más allá. O sea, que hay mucho ruido en un libro que es un libro sobre monjas y sobre conventos y enclaustramiento, como lo queramos llamar. O sea, que creo que si pensamos en el silencio y queremos leer el libro desde el silencio, que es un poco lo que hemos hecho nosotras, tiene mucho que ver con cuestionar que el silencio así realmente exista, ¿no? Sí, también esta visión de la relación entre el silencio y el conocimiento, como decíamos, no tanto simplemente la ausencia de ruido, sino que tú puedas llegar a un sitio y encerrarte ahí y que tú te dediques al pensamiento y la creación y entres en un estado casi místico y separado de la realidad, porque tú estás ahí siendo un humanista y un sabio. En plan, claro, esto, o sea, ya se ha criticado mucho, ¿no? Podríamos hablar del privilegio que supone el estudiolo como concepto, o cualquier espacio de pensamiento que nos queramos poner como ejemplo. Podríamos hablar del cuarto propio de Virginia Woolf, o de cómo muchas veces es imposible conseguir este silencio que media entre palabra y pensamiento, no solo porque no haya silencio a nuestro alrededor, sino porque luego conseguir ese silencio interior, que creo que se idealiza mucho, como cuando se pinta al escritor atormentado en su buhardilla parisina, borracho y lidiando con sus fantasmas y escribiendo una gran obra, ¿no? Creo que hay mucha mística alrededor de este silencio que es más bien interior y no solo exterior. Pero un poco traíamos este ejemplo para romper con esa idealización de el humanista, que además nos podíamos hacer la pregunta de quién es el sujeto moderno, ¿no? ¿Quién es este sujeto moderno que ocupa esos espacios? Claro, sí. Ese era un poco que queríamos ver ese gesto del silencio en el marco del pensamiento, de la sabiduría, cómo se desarrollan esos espacios para el conocimiento. Pero bueno, más allá de esto, Instrucción de novicias cuenta un montón de anécdotas y chascarrillos de las monjas y también de Carmeniana. Y tenéis que leerlo, básicamente. Son las mejores. Yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Sí. Y ya terminamos este gesto del silencio, este gesto de llevarnos el dedo a la boca, con ejemplos que trae Labraña ya en el siglo XX. Veis que me hemos dado unos saltos, perdón, ¿no? Pero si os interesa este gesto, ella lo hace súper concienzudamente y tiene bueno, es genial ir leyéndolo. Pero en el siglo XX vemos ya que este gesto arpocrático, que tú contabas, Paula, en un primer momento estaba ligado a la divinidad, luego ligado a estos espacios del conocimiento del humanista, y en este tercer momento ya no está ligado tanto al arte o la filología, sino, dice Labraña, a la publicidad, el cartelismo o manifestaciones mucho más cotidianas, como puede ser este cartel de una enfermera llevándose el dedo a la boca que te encuentras en una pared de un hospital. Sin embargo, Labraña considera que el gesto, aunque se ha perdido en gran medida, este gesto en el contexto del arte o de las humanidades, podríamos decir, sí sigue presente para ella en la poesía. Y pone un ejemplo que es el poema de Eugene Gomringer, que lo voy a definir, ¿vale? Pero os lo pondremos por ahí, porque esto es una especie de rectángulo en el que pone silencio, silencio, silencio en 3 columnas y 3 filas, pero el hueco del medio, donde debería ir la palabra silencio, está vacío. Me parece muy chulo porque ella dice que ese vacío no es insignificante, sino que es en sí mismo una representación del silencio. De nuevo ligado al espacio, a la página en blanco y a los lugares vacíos, podríamos decir. Y dice, tal como los emblemas silentes, ese espacio rodeado de palabras podía ser una invitación a que el lector intervenga y proyecte allí su imaginación. Pero, a partir de la tradición del gesto arpocrático, también es posible interpretarlo como un llamado a callar para dar paso a la apertura del misterio. Entonces vemos aquí diferentes concepciones del silencio, ¿no? El silencio en la página en blanco que nos quizá apela a la persona que lo mira o que se enfrenta a él a rellenarlo, o a no rellenarlo, sino a sentir ese silencio, o también quizá un poco es muy gracioso de mirar, perdón, pero lo tenemos en el guión. Sí, o la invitación es a lo que ella dice, a dar paso a la apertura del misterio, a convivir con el vacío y con ese silencio. Sí, me encanta mirarlo. Es que es verdad que se nota. Es fuerte. Porque estás leyendo silencio y luego ves el hueco en blanco y en el hueco en blanco tu cabeza se calla. Sí, es muy bien pensado, Gomringer. Es guay lo que genera, os lo dejaremos también por ahí. Sería bonito de colgar en la pared. Todo me puedes regalar todo para colgar. No hay tantas paredes en nuestra casa ya para esto, pero bueno. No.
Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Series, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. Ahora queríamos seguir hablando del silencio, esta vez como idea filosófica, porque Labraña explica que en el marco de la filosofía occidental no se le ha dedicado mucha atención al silencio, aunque es verdad que hay algunas excepciones en el siglo XIX, que ahí sí que surgió un interés por parte de autores como Nietzsche, Jaspers, ¿se dice así? Yo siempre digo Jaspers, sí. Jaspers, Heidegger, Gadamer, Lavelle, Merleau-Ponty, y para ella estos discursos filosóficos lo que hacen es rescatar el silencio para relacionarlo con una palabra fragmentaria, aforística, que se aleja de ese discurso totalizante y sistematizante o sistematizador de otros autores como pueden ser Hegel o Comte, que son a lo que nos tiene acostumbradas el canon filosófico a lo largo de la historia. Y Labraña dice: esta palabra fragmentaria posibilita entonces la aparición de una filosofía de descubrimiento del límite, una frontera que sin embargo no es vista como un muro sino como una ventana. Es decir, que a través de la palabra fragmentaria o los aforismos que juegan mucho con el silencio y el vacío, se abren nuevas maneras de pensar el mundo, más allá de todos estos sistemas que quieren explicarlo todo con, francamente, mucho texto. Demasiado texto. Algunos ejemplos que ella pone de pensadores que utilizaban estas formas para pensar son Wittgenstein, Derrida, Susan Sontag, de la que hablaremos luego, Mallarmé. Y justamente queríamos hablar en este sentido del trabajo de fin de máster que recibimos, que os hemos contado al principio, que es Wittgenstein y Blanchot, perdón. Pero yo voy a decir aquí, vamos a decir Blanchot, ¿vale? O sea, lo siento para los francófonos, se dice así, ¿no? Y francófilos. Porque sé que está fatal dicho, pero es que también, o sea, yo tengo mucha vergüenza de decir Blanchot. Entonces voy a decir Blanchot, ya está, cierro paréntesis. Voy a volver a leer el título de que me lo has cortado. Perdón. Wittgenstein y Blanchot, dos gestos liminales, que es de Elia Martínez Günther, que está maravillosamente escrito y es increíble. Inés lo ha gozado. Ay, tengo que decirle enhorabuena desde aquí, que ella ya lo sabrá, claro, porque cuando haces una cosa bien lo sabes, pero... Bueno, que nos contó que le pusieron una matrícula de honor. Sí, es verdad. Lo cual, bien. O sea, normal. Merecida. Normal. Yo lo he disfrutado un montón. No solo es que esté súper bien escrito, sino que también sientes un ritmo que te va llevando a ciertos lugares. Es un TFM filosófico, son dos autores muy filosófico, complejos. Es verdad que, pues eso, hay que hacer, digamos, no sé si decir un esfuerzo, pero que no son ideas sencillas y, claro, sí. También está dialogando en un TFM, pues ya tienes cierta... Es una investigación que manejo. Claro, si no has leído a Wittgenstein y a Blanchot antes o no sabes bien a qué acercamientos hacen ellos en su filosofía, cuesta más, pero es una pasada, es genial. Y me alegro mucho de traerlo aquí un poco porque es verdad que nosotras luchamos mucho contra esta cosa de la academia, de que los trabajos se queden simplemente en el marco académico y me hace mucha ilusión traer un trabajo tan bien hecho aquí. Estoy muy contenta. Hombre, claro. Bueno, y que todo ese esfuerzo de hacerlo mereció la pena. Sí. Como a otra persona que yo me sé que también le pusieron matrícula de honor en su... De verdad. Y voy a dar las gracias a Elia también por enviárnoslo y por ser tan generosa, por compartir su trabajo con nosotras, que pues eso, mucha ilusión. Bueno, Elia en la conclusión explica que su TFM ha sido, dice, un gesto de lectura, una forma de dejarse afectar por textos que resisten la clausura, una apuesta por una escritura que no posea lo que se nombra, sino que se exponga a lo que no puede decir del todo. Tiene mucho que ver con esta idea que luego recogeremos de Barthes, porque ella lo nombra de no poder nombrarlo todo o no poder nombrar lo que se ama y estas cosas que hemos hablado aquí mucho. Y ahora Inés procede a explicar el TFM. Pido perdón de antemano porque lo voy a simplificar Sobre todo a Elia. Sobre todo a Elia. Pero bueno, quiero traer nada más las ideas fundamentales que tienen que ver con el silencio, aunque ella propone muchas cosas que no voy a poder explicar aquí, pero Elia Martínez, busca poner en tensión dos maneras de abordar los temas del límite y el silencio a través de, como decíamos a través del título, dos autores diferentes, uno Wittgenstein y otro Blanchot. Ella no pretende buscar semejanzas o forzar de repente una reconciliación entre dos modos de pensamiento que son muy diferentes, sino, dice, mostrar cómo su desencuentro puede abrir nuevas preguntas. Ahí hay un juego en esa no coincidencia y que ella encuentra un lugar desde el que es interesante, en el que es interesante colocarse. Porque es verdad que a veces cuando contraponemos dos pensamientos diferentes es simplemente para
evidenciar esa diferencia. Claro. Y creo que ella hace un acercamiento distinto, que es explicar lo que dice Wittgenstein, explicar lo que dice Blanchot, ponerlos en diálogo y ver qué surge de ese diálogo, sin más, ¿no? No simplemente señalar la no coincidencia o la coincidencia. Es un acercamiento muy, muy original. Y entonces tengo aquí una tabla, que es la tabla más grande que nunca ha habido en un guión de punzadas. Confirmo. Confirmo esto. Para explicaros un poco esta diferencia entre Wittgenstein y Blanchot. 8 líneas. 8 líneas. 2 columnas, Wittgenstein, Blanchot y 8 líneas. 8 filas. 8 filas, perdón. Sí. Sí. Entonces procedo a explicar a Wittgenstein, ¿vale? Wittgenstein en el Tractatus dice, de lo que no se puede hablar hay que callar. Claro, para pensar el silencio filosóficamente esta es una de las frases más paradigmáticas. El significado de esto, lo que Wittgenstein nos quiere decir, es que es necesario rechazar lo inefable, lo metafísico, las ilusiones filosóficas. Nos señala los límites entre lo decible y lo indecible. El silencio, en este contexto, apunta a que no puede enunciarse, algunas cosas no pueden enunciarse porque exceden los límites del lenguaje. Vale. Porque aquí nos está liberando Wittgenstein de lo que se llama la tentación metafísica, de enunciar lo absoluto, las verdades trascendentales. Todo esto, nos dice él, no se puede enunciar y por eso hay que callar. En este sentido hay una diferencia entre el lenguaje ordinario y la metafísica. El límite que señala Wittgenstein surge cuando vamos más allá del lenguaje ordinario, del lenguaje cotidiano que usamos en la vida común y llegamos a un punto a intentar enunciar cosas que no tienen que ver con este uso lingüístico ordinario, sino con el sentido de la vida, el sentido en general, el valor, la ética. Esto no son hechos que se pueden enunciar a través de este lenguaje ordinario, sino, como he dicho, pues cosas que apuntan a esta profundidad metafísica. Sí, que se escapan de la capacidad del lenguaje. Claro, la idea de Wittgenstein es un poco la filosofía se ha enredado en intentar enunciar todo esto, ¿no? Dios, la ética, esto ya no es que lo diga Wittgenstein, pongo yo ejemplos grandes. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la nada? La justicia. Y sí. La idea es que, citando literalmente, dice, el límite del lenguaje impone un callar, ¿no? Como quizá tenemos límites y estamos intentando enunciar cosas que exceden nuestras posibilidades del lenguaje y entonces por eso aparece este silencio. Dice Elia Martínez que Wittgenstein prescribe el callar donde la palabra falla. Busca delimitar este silencio. También hay una cosa acerca de cómo escribe Wittgenstein, como tú decías, porque escribe aforismos numerados, es una forma de escritura muy concisa, muy directa. Muy ordenada. Claro, escribe desde la lógica analítica y de la escuela austriaca y ligada también con el contexto de Oxford. Entonces, la propia manera de escritura está muy relacionada con lo que quiere decir. No puede Wittgenstein proponernos un sistema totalizante, como tú decías, el de Hegel, cuando lo que está diciendo es que hay cosas de las que simplemente debemos callar porque exceden los límites de nuestro lenguaje. Claro. Entonces, nos está poniendo, ¿cómo se dice esto? Vayas al campo. Está poniendo vayas al campo, es verdad. Sí, sí. Y luego, por el contrario, tenemos a Blanchot, que es una tradición totalmente distinta. Él escribe desde la fenomenología y crítica literaria francesa, ya sabéis, lo francés, lo oscuro, lo enredado. Lo obtuso. Sí. La forma de los textos también es un fragmento abierto, mucho más reiterativo, no tiene que ver tanto con estos aforismos. Blanchot es una persona que influyó, o sea, Barthes dialogó mucho con él, de hecho el concepto de lo neutro aparece y Barthes lo lleva a otro sitio. Pero bueno, es una tradición pues, muy distinta, muy diferente. En la escritura del desastre dice, callarse es asimismo hablar, el silencio es imposible, por eso lo deseamos. Ya veis que aquí una cosa completamente distinta a Wittgenstein. El silencio para él claro que es posible y de hecho debemos callar. Sin embargo, Blanchot nos dice que el silencio es imposible. Hay una imposibilidad constitutiva del silencio. Un silencio que en su caso no es para nada límite, como el caso de Wittgenstein, tampoco es clausura, sino que justamente anima a la palabra. Es decir, todo intento de callar, cuando nos asomamos al margen, al límite, al silencio, lo que surge es justamente el hablar. El silencio aquí es un motor de la escritura, una estructura del decir. No es una frontera, sino un ritmo. Y ese fracaso que Wittgenstein señala, en realidad, en vez de aceptarlo y decir, en efecto, hay que callar, para Blanchot lo que es una condición positiva para la creación. Ahí encuentra él las posibilidades del escribir literario más allá de este decir filosófico que muestra Wittgenstein, que tienes un límite, una frontera al que llega. Y de hecho él diferencia de manera similar a esta cosa del lenguaje ordinario y las verdades metafísicas que hemos nombrado en Wittgenstein. Blanchot diferencia entre la palabra bruta, dice Elia Martínez, que esto tiene más que ver con el uso social o instrumental de la palabra cotidiana, lo que usamos cada día, y luego lo que llama la palabra esencial.
que está mucho más ligada, por el contrario, a la experiencia literaria. Es una palabra que no busca comunicar los hechos, por ejemplo, como el lenguaje ordinario de Wittgenstein, sino que dice que tiene al silencio como motor inagotable. Es lo que aparece justo en ese lugar en el que el silencio de Wittgenstein aparece diciéndonos que hemos llegado al fin de lo decible. Es ahí donde Blanchot encuentra esta palabra esencial y esta experiencia literaria. Dice Elia Martínez que es precisamente en ese borde donde la literatura y la escritura encuentran su campo fértil. En vez de ese callar, ahí empieza ese decir literario. Y dice que Blanchot hace de ese fracaso y ese silencio el origen de la verdadera experiencia escritural. Por tanto, en vez de una delimitación como en el caso de Wittgenstein, tenemos aquí un intento por evitar el quiebre y el límite, diciendo que, ojo, que en esos lugares es donde justamente se da la creación, el desbordamiento. De hecho, se habla en el TFM de un concepto que se llama los márgenes silentes, que son justo ese lugar donde es posible la creación. Me encanta todo. ¿Se ha entendido? Me encanta todo, tío. Elia... Yo soy Team Blanchot, Sí, y tú eres Team ya. Wittgenstein, Bueno, a mí seguramente. me atrae mucho esta cosa oscura y enigmática de que justo donde pensamos que encontramos el límite, lo decible, la creación literaria puede encontrar su momento y su lugar de darse, ¿sabes? Sí. Es muy poético eso. Me gusta mucho. Lo de los márgenes silentes nos encanta. Sí, al final del episodio lo nombraremos otra vez. Quería decir que Elia... como decía, al poner a estas dos visiones tan diferentes no sé, los pone juntitas y ver qué surge, ella propone un concepto, propone muchas cosas que no hemos podido traer aquí, pero de nuevo reiterar la enhorabuena por este trabajo tan chulo. Y vamos a terminar contando que Elia en un momento dado en el TFM cita a Roland Barthes. Momento extraordinario. Aquí mi top cobra sentido. Lo único que Los importa, corazones. el outfit. Los corazones aparecen cuando vamos a citar fragmentos de un discurso amoroso, que es lo que Elia cita en un lema de uno de los capítulos del TFM, que vais a ver, Paula lo va a leer, y vais a ver que tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar de esta diferencia entre los dos autores. Claro, ella cita esta cita, que es, por una parte es no decir nada y por la otra es decir demasiado. Imposible el ajuste. O sea, que coge estos dos polos, digamos, de no decir nada, callar frente al límite del lenguaje que defendía Wittgenstein, o decir demasiado, empezar a hablar justo cuando surge el silencio, cuando nos acercamos a este límite, como proponía Blanchot a través de la escritura más literaria. Y Elia explica que para Barthes todo discurso amoroso es también una forma de decir lo imposible. Y hace una comparación que, por supuesto, aquí nos encanta. Mira, de verdad, ¿Cómo se no? me puso la piel de gallina. Es que estos Elia sabe. Uf, sí, perdón, explícalo. Que es una comparación entre el filósofo y el enamorado, ¿no? El filósofo tampoco posee un saber, sino que todo gira en torno a una ausencia. Es verdad que como filósofas muchas veces nos sentimos intentando atrapar una cosa que no está ahí o que no está ahí del todo, que no se puede decir o que no se puede ni pensar. Y la filosofía está un poco en ese intento, ¿no? Muchas veces. Elia habla de que el enamorado habla desde la espera, desde la imposibilidad de decir lo que siente, que esto liga mucho con esta idea de nunca se logra hablar de lo que se ama, con el episodio que hicimos que se llamaba así, ¿verdad? Sí. Y bueno, todo esto que aparece está muy presente en los fragmentos de un discurso amoroso, que yo ya creo que todo el mundo ya se lo ha leído 30 veces. Y Elia dice en su trabajo al hilo de todo esto: tal vez el filósofo ante el silencio no esté tan lejos, no afirma un contenido, sino que permanece expuesto a lo que no puede nombrar sin perderlo. Pensar, como amar, implica rodear un vacío sin cerrarlo. El filósofo podría leerse entonces como el enamorado bartesiano, allí donde no puede hablar, pero tampoco callar, donde toda palabra es un resto y todo silencio una insistencia. Chica, es que una ¡Qué cosa... frase! Una que ya han puesto una matrícula de honor a esta muchacha. ¿Cómo se puede escribir así? Qué frase, ¿no? Te la tatuarías, Inés. Joder, no he dicho lo de las tetas porque ya lo he dicho muchas veces, pero madre En el culo. mía. Me parece precioso, precioso. Es muy bonito. Sí, y también por lo que implica, aquí el silencio creo que tiene mucho que ver, esto lo hemos mencionado aquí mucho cuando hemos hablado de la brevedad frente al sistema filosófico, del fragmento frente al sistema totalizante. Aquí el silencio no es, de nuevo, no es solo el silencio en el sentido más evidente que podríamos pensar o en ese gesto arpocrático, sino que el silencio está en lo que no se puede decir, en lo indecible, Sí. que no solo es lo sagrado, sino también en términos del conocimiento, pues eso, según Wittgenstein, preguntas o conceptos que estamos empeñados en perseguir y que es que quizá no podemos atrapar, o por lo menos de la manera en que queremos. Quizá podemos acercarnos a ello, pero no podemos definirlo, delimitarlo. Ahí hay una apertura en ese silencio
que tiene mucho que ver con el límite, con el margen, con el afuera, que son conceptos que están todo el rato presentes en el trabajo de Elia Martínez. Pero este pensar cómo amar implica rodear un vacío sin cerrarlo. Es que Me siento como un adolescente leyendo a Nietzsche en su habitación a las 3 de la mañana. Elia Martínez es tu Nietzsche. Total. Sí. Así que de nuevo muchas gracias, No, es increíble. porque es increíble, sí. Vamos a pasar ahora, más allá del silencio como gesto, como idea filosófica. Perdón, lo de amar perdón, es que Dos esta personas frase atrapadas en una frase. de verdad, lo de amar implica rodear un vacío sin cerrarlo también me recuerda mucho al querer saberlo todo del otro, Ujú. que es como ese vacío siempre existe, tú intentas cerrarlo pero Completamente. no funciona. Si es que los filósofos son igual que los enamorados bartesianos, es una cosa que a mí me hace mucha ilusión y que habrá catedráticos que estén ahora mismo tirándose los pelos, ¿no? Si escuchan esto, pero a mí me parece que es la mejor definición de filósofo posible. Es increíble. Una definición tierna, dulce, a la par que A la par que dolorosa. sí, que dolorosa, pero también en ese intento hay mucho amor, Claro. en ese intento de comprender, ¿sabes? Y es una idea de la filosofía no regia y pesada, sino al revés, volátil, igual que el enamorado tiene sus idas y venidas, el filósofo también. Nos enfadamos. Ay, Los en fin, enamorados, bueno, los vamos a pasar ya de esta filósofos frase que si no, ya no salimos de aquí. Claro, nos enamoramos de Barthes, concretamente, Sí, como filósofas. mi niño, solo como filósofos. Bueno, como decía, más Vamos allá a seguir con Barthes, sí, además. es verdad. Más allá del gesto y de la idea filosófica, el silencio también puede ser una duda, que es de mis ideas favoritas en cuanto al silencio en este contexto. Y es que Barthes, en Lo neutro, hemos hablado ya de este libro, lo mencionamos en el otro episodio, habla del, cito, callarse como una obligación de una moral interior, el silencio de los escépticos, ¿vale? Este silencio surge como obligación moral. ¿Por qué? Dice Barthes que para el escéptico los mitos, las teorías filosóficas, los axiomas, todo aquello que se dice, la palabrería, se contradice mutuamente, ¿no? Podemos pensar en Platón, en Aristóteles o en Kant, cada uno diciendo sus cosas que pueden estar o no relacionadas, pero, dice Barthes, los dichos de un filósofo no difieren esencialmente de los del hombre de la calle. Hay aquí una poco democratización de la palabra, en el sentido de que parece que porque lo diga X o Y Sí. tiene mucha más importancia que una persona que lo diga, que no tenga un nombre o un nombre con mayúsculas. Que no sea nadie, entre comillas. Claro, y aquí lo que te está diciendo Barthes es, el ser humano habla contradiciendo constantemente lo que dicen de los demás, sean quienes sean un filósofo o no, y no hay modo de arbitrar ese decir. Entonces, la postura a la que nos lleva esto es el nihilismo, ¿no? Si estamos en el contexto del pensamiento escéptico. Y dice de aquí que los escépticos deducen un silencio, una afasia, una ciencia del tacere, ¿no? De este tipo de silencio que tiene que ver con callarse. Es un silencio además triple, porque es psicológico, dice que concierne al alma, lógico, porque se deduce de la contradicción de las verdades, pero también ético, porque apunta a procurar el reposo, ¿no? La ataraxia. No es un silencio de la boca, es un silencio del pensamiento, de la razón, dice Barthes, del sistema implícito que sostiene y articula toda filosofía, toda declaración, todo discurso no contingente. La palabra es aceptada en su contingencia, es decir, que lo que sale por una boca no cae con una verdad absoluta, sino que no es una palabra dogmática, sistemática, lo que es charlatanería en ese sentido, ¿no? Es una palabra que acepta su propia contingencia. Y dice Barthes, como discurso de la pura contingencia, es una forma de silencio que desbarata las palabras. Y para ilustrar todo esto, cuento una historia que Esta historia es muy divertida. Me encanta, que la voy a contar, veréis que se explica todo genial. Y es que aquí Barthes trae una historia en la que una multitud de filósofos se ha reunido porque ha venido un enviado de un rey extranjero para mostrar su sabiduría, y entonces el enviado lo que tiene que hacer, su propósito es hacer un informe señalando la sabiduría de los griegos, por eso han llamado a un montón de filósofos. O sea, básicamente ha ido un inspector de trabajo a ver esta gente que está pensando y cómo. Sí. Entonces, resulta que pues están ahí los filósofos, cada uno diciendo sus cosas, ¿no? Para mostrarles su sabiduría a este enviado extranjero, pero hay uno de ellos que no dice nada. Según Diógenes Laercio, es Zenón. Entonces el enviado le dice, ¿tú no tienes nada que decirme? Y el filósofo que está callado le responde, infórmale a tu amo que has encontrado entre los griegos un hombre que sabía callarse. Es que increíble. Un hombre que sabe callarse es como un diamante, Claro. En bruto. Y aquí
la pena, digamos, para el escéptico es que el enviado extranjero no es capaz de entender el sentido de su silencio hasta que le obliga a explicarlo, ¿no? Tú no has entendido que ese silencio no era solo un callarse, sino que era también una posición filosófica, un silencio del pensamiento, y me has obligado a decirte, pues, a explicar mi tu silencio, con lo cual he roto mi silencio. Claro. Además es un silencio que es polisémico, dice, porque hay griegos, quiere decir este silencio que hay griegos silenciosos, por ejemplo, o que ese silencio es un discurso filosófico en sí mismo, o que los demás quizás son unos charlatanes y te están vendiendo la moto. Sí. Y me encanta esta historia porque creo que lo ilustra muy bien, y me acordé mucho del Rey Lear de Shakespeare, que hemos hablado mucho aquí de sus reescrituras, de Jane Smiley, porque hay una cosa similar, que son 3 personas que se supone que tienen que adular o que ofrecer palabras cariñosas y de amor a su padre. Y de sumisión también. Claro, hay una de las hermanas, de las 3 hermanas, que decide no decir nada. Y en ese no decir ahí todo se viene abajo. Desata una tormenta metafórica y literalmente, Cordelia, cuando se niega a hablar. Y hay ahí un gesto de no entender el silencio, de no entender el porqué del silencio, que en el caso de Cordelia es mis hermanas te están mintiendo, te están intentando seducir, son unas falsas en el fondo, y yo no voy a caer en esa charlatanería. No voy a darte más amor que el que te mereces, claro. Es todo este amor que me estás pidiendo. Y en este silencio te estoy mostrando ese amor al no caer en esa palabrería. Igual que el filósofo griego, en ese silencio ya estaba explicando su discurso filosófico y sin embargo no se ha entendido. Es que Cordelia, que dice nada, y Rey Lear dice nada sale de la nada. Y se tiran ahí con la nada, igual 5 páginas. Sí, pero me gusta mucho esto del silencio como duda. Sí, es una cosa muy chula. Sí, un silencio que tiene un significado, que se está enunciando en el propio silencio, que tiene mucho que ver con nuestra siguiente propuesta para pensar el silencio, que es el silencio en el arte. Y para hablar de esto hemos leído un textito de Susan Sontag, que es La estética del silencio, que está recogido en Estilos radicales, que es un libro que aquí tenéis publicado en De Bolsillo, pero La estética del silencio es solo uno de los artículos de Sontag. Y ella aquí aplica algunas ideas sobre el silencio a sus reflexiones sobre el arte y hace un diagnóstico del arte en su momento, en su tiempo, y señala una especie de agotamiento del lenguaje. Dice que hay artistas que no pueden escribir una palabra o hacer un gesto o producir una imagen sin la sensación de que están repitiendo algo que ya se ha hecho. Y por una parte tienen esta sensación, ¿no?, de estar todo el rato repitiendo, y de que hay una saturación, una sobreabundancia de interpretaciones, de sentidos, incluso de medios técnicos con los que el arte se construye. Cuando ella habla de arte, ya veis que habla de palabra, gesto, imagen, o sea, habla de escritura, de literatura, de artes plásticas, de teatro, el arte en general, ¿no? De hecho, pensábamos en un ejemplo de la saturación porque quizás estemos en un paradigma parecido al de Sontag, en el sentido de que existe lo que hemos llamado el fenómeno del fenómeno, me gusta esto, que es el fenómeno de los fenómenos sobre los que todo el mundo habla, que tienen que ver con representaciones artísticas o con propuestas artísticas, tipo Rosalía va a sacar disco y antes de que salga el disco ya está interpretado por parte de todo el mundo, que no hemos escuchado el disco porque no lo tenemos, y de repente se empiezan a generar pues debates, conversaciones. No sé, ha pasado mucho con este tema de las monjas, ¿no? Últimamente. Los domingos. Una cosa, sí, o sea, con los domingos fue otro ejemplo muy fuerte de esto. Hubo tal saturación de interpretaciones que doña Lauda tuvo que salir en un discurso a decir: mi película va de esto, que es una cosa que ella nunca hace. Y creo que respondía un poco a esta sobreinterpretación y quizás interpretaciones no del todo acertadas, que aquí evidentemente defendemos que pues cada uno tiene su interpretación y su lectura, pero... Claro, pero esta saturación no solo es que exista, que en sí misma puede ser, puede producir malestar, sino que creo que a ti como lector, como espectador, como oyente, esta saturación de interpretaciones te cae encima y ya vas a acercarte a ese producto artístico con esas interpretaciones encima. Entonces, y quizá ya has elegido una antes de ir a verlo, ¿no? O sea, hay una cosa ahí de que muy te difícil, orienta. De hecho, hay mucha gente que dice: voy a ver no sé qué película, entonces no he leído nada. Claro, tienes que hacer un poco un gesto de taparte los ojos. Otro gesto de taparte y los oídos. Somos todos los monos. Los 3 monos de... para decir: voy a intentar ir limpia, vacía a ese producto a ver qué me dice, porque si no ahí... Sí, cuando dices limpia, vacía, realmente no, porque tú ya tienes todo lo que tú vas a poner en esa obra, ¿no? Lo que siempre decimos. O sea, que es un poco también alejarte de las palabras de otras personas que además suelen ser
opiniones muy contundentes y Sí. muy tajantes y que no admiten a veces demasiados matices, no siempre, evidentemente hay gente haciendo crítica cultural o reflexiones interesantes, ¿no? Pero bueno, que creo que podemos entender bien desde dónde escribía Sí. Sontag, porque creo que podemos estar en un paradigma parecido con el añadido, por supuesto, de Don Internet, Claro. que siempre lo cambia todo. Sí, y si este es un poco el diagnóstico que hace Susan Sontag, su propuesta ante esto sería pues que es necesaria una búsqueda del silencio en el arte. El silencio aquí se presenta como una reacción frente a esta cultura saturada de sentido y de hecho ella alude al silencio como un momento en el arte en el que el espectador pueda conectar de otra manera con lo que está viendo. Una conexión que sea más pura y que no esté atravesada por estas interpretaciones. Y es que lo que sucede con el silencio en la obra de arte para Sontag es que este nunca puede ser absoluto, porque incluso ahora más centrado en la propia obra, si la obra intenta anular el lenguaje, esa renuncia también se lee como un signo. Si tú renuncias, igual que el hueco del poema Claro. que decíamos antes, sin querer ya lo rellenamos, ya lo entendemos como signo. Sí. Entonces el silencio mismo es así una forma de arte. Por tanto, el silencio artístico es paradójico. Quiere escapar a ese sistema de significación, pero a la vez no puede evitar producir significado. Claro, lo bonito de Sontag es que ella hace este diagnóstico y esta propuesta de el arte debe buscar el silencio y dice nunca lo va a alcanzar, pero en ese intentarlo ya estamos haciendo algo valioso y ya estamos proponiendo algo que los espectadores vayan a disfrutar o con lo que vayan a conectar de otra manera, ¿no? Ella escribe: el vacío genuino, el silencio puro no son viables ni conceptualmente ni en la práctica. El silencio continúa siendo inevitablemente una forma de lenguaje, en muchos casos de protesta o acusación y un elemento de diálogo. Aquí cuando leí la frase de protesta o acusación pensé en las manifestaciones, por ejemplo, cuando hay minutos de silencio o, no sé, momentos en los que el silencio se utiliza como claramente una forma de protesta, que me parece muy potente también como imagen. O sea, puedes protestar gritando, válido, pero también puedes protestar a través del silencio, ¿no? O un minuto de silencio. Un minuto de silencio no es silencio, está Claro. cargado de un sentido que todos comprendemos, ¿no? Claro, es que es silencio en el sí es silencio, lo que pasa es que es un silencio locuaz. Claro, o sea, no es silencio. Claro, sí, en cuanto justo. es un poco contra ese paradigma de que el silencio siempre tiene que ser la ausencia de algo, es, ¿sabes? La concepción negativa del silencio. Y es que hay mucha gente un poco diciendo vamos a abrir ese significado del silencio para que el silencio Claro. dice. El silencio dice. El silencio dice, totalmente. el silencio también es un signo, ¿no? Sí. Hablando de este paradigma en el que los artistas intentan alcanzar el silencio o callarse, Sontag cita un verso de Apollinaire que lo resume todo, que me gusta mucho este verso, que dice: he hecho gestos blancos entre las soledades. Como el gesto blanco y la soledad, como todo apuntando a una ausencia. Y Sontag dice: vale, has hecho gestos blancos entre las soledades, pero has hecho gestos, ¿no? Como que en el propio hacer, aunque no queriendo hacer, estás haciendo, por explicarlo mal. Hemos traído dos ejemplos para intentar aterrizar un poco todas estas ideas, que la verdad es que el texto es bastante... A mí me cuesta leer a Sontag, yo admito que voy leyendo y digo, vale, entiendo una frase de cada dos, vamos a seguir. Pero es verdad que los ejemplos ayudan, y es que ella, en esta línea de lo que contábamos, argumenta que el silencio no puede existir como una propiedad de la obra, como su esencia, ni siquiera en obras como el 4, en realidad, no sé cómo se dice, 4:33, 4 minutos 33 segundos, de Cage, que es esta obra, es esta pieza musical en la que no se suenan los instrumentos, es decir, son 4 minutos y medio de silencio, ¿no? Es esta obra tan famosa y tan, bueno, que provocó mucha controversia en su día. Y dice Sontag: si una obra existe de veras, su silencio solo es uno de los elementos que la componen. De hecho, lo que se vio en 4 minutos 33 segundos es que él la interpreta, o sea, se sentó al piano cuando la fue a presentar y no toca. Y entonces él dijo: nadie ha entendido nada porque han pensado que era una pieza de silencio y en realidad no han escuchado todo lo que se oía mientras yo no tocaba el piano, que era, pues eso, los pajaritos, las hojas, la gente empezando a hablar diciendo ¿qué cojones está pasando?, ¿no? O sea, que él quería un poco apuntar a todo esto. Es decir, que el silencio no es algo que exista en un vacío y siempre se contrapone a cosas. De hecho, el propio Cage dice: no existe eso que llamamos silencio, siempre ocurre algo que produce un sonido, y describe cómo él va a la cámara anecoica de Harvard, donde se supone que es una cámara de insonorización brutal, donde no hay nada de ruido, y él dice que seguía escuchando los latidos de su corazón y la sangre circulando por su cabeza, ¿no? O sea, que el silencio nunca existe en ese sentido. O sea, de hecho, leí esto concretamente, esta historia, y creo que le pasó que escuchaba algo y le dijo al técnico, sí, cuando se escucha salió. algo, le dijo: es tu sistema nervioso y tu corazón. y tu sangre. Sí, en plan, eres tú. Sí.
Entonces esta cosa del silencio como horizonte, incluso en estos experimentos muy técnicos como la cámara anecoica, que lo que busca es conseguir el silencio, pero en el momento en el que pones a una persona a escuchar, esa persona se escucha a sí mismo, ¿no? Y entonces el silencio en este sentido es igual que el espacio vacío, no existe. Se dice que mientras el ojo humano mira, siempre habrá algo que ver, ¿no? Y luego está el otro ejemplo, que es el manifiesto de Jerzy Grotowski, no sé cómo se pronuncia esto porque este señor es polaco, pero era un director de teatro y teórico polaco que estaba a favor de lo que llamaba el teatro pobre. Y Sontag lo cita en su texto y luego hemos buscado un poco acerca de qué es lo que decía este señor, y es que para Grotowski el teatro no es más que la relación entre un actor y un espectador. Y en el manifiesto que escribe, defendiendo el teatro pobre, dice que hay una invasión de los medios técnicos en el teatro, es decir, que hay demasiada parafernalia, y él lo que busca es despojar al teatro de aquello que es superfluo, que solo quede el actor para resolver lo que en otras obras resuelve la tecnología. O sea, es un rechazo a los artificios del vestuario, el maquillaje, las luces, la música, el decorado. Bueno, se acerca un poco a lo que podríamos entender como un teatro minimalista o desnudo. Aquí pido perdón porque la gente que sepa de teatro, esto seguramente será mucho más complejo, pero creo que es un ejemplo bastante fácil para entender un poco a lo que apuntaba Sontag. Sí, como a quitarse la saturación de la que hablábamos al principio. Sí. Y de hecho, Sontag dice que estas ideas en favor del empobrecimiento del arte son estrategias para que el público mejore su experiencia del mismo. Y dice, las nociones de silencio, vacío, reducción bosquejan nuevas fórmulas para mirar, escuchar, fórmulas que estimulan una experiencia más inmediata y sensual del arte, o afrontar la obra de arte con un criterio más consciente y conceptual. Esta es un poco la idea. Y ya para terminar, hemos visto a lo largo de todo el episodio distintos ejemplos de cómo es posible pensar el silencio ligado a la creación, al pensamiento, a la reflexión filosófica. Y en este caso no se trata tanto de entenderlo como el simplemente no hablar, el callar, sino como un espacio que mantiene una relación especial con la quietud que es necesaria, por ejemplo, para el estudio o para la sabiduría. De hecho, veíamos la evolución de este gesto del silencio, lo que Wittgenstein y Blanchot pensaron acerca del mismo, entendido como límite, como margen, como categoría filosófica. También hemos visto el silencio de la duda escéptica y esta propuesta de Sontag de buscar una cultura que no esté saturada de sentido y de interpretaciones. Y de hecho, más allá de todas estas ideas que nosotras hemos elegido, hay infinitas maneras de pensar el silencio. Sí. Y creo que todas ellas coinciden en esta cosa de no entenderlo como negación o como ausencia, sino por el contrario como un lugar en el que, por ejemplo, en el caso de Blanchot, en el que empieza todo. Sí, donde suceden cosas y se dicen cosas, de alguna manera. Justo. El silencio como signo y como lo mejor que hay. ¿Te gusta el silencio? Eres el mejor. A mí me encanta. Sí, me ha encantado además porque creo que en estos ejemplos, si lo hemos explicado bien, hay maneras muy sutiles de abordar el concepto, que siempre dice algo, pero dice cosas distintas. Sí, no, totalmente, dependiendo de del autor o la idea. Y bueno, en los procesos artísticos todavía más, ¿no? Sí. Son aproximaciones súper distintas. Incluso en la pintura, Sontag también mencionaba no sé qué artista que era como lienzo en blanco. Claro, y es que a veces el silencio es esta cosa de no está pasando nada, no está viendo sonido, no se está hablando, no sé qué. Y sin embargo, en la duda escéptica, por ejemplo, en la historia que contábamos, es un posicionamiento. Sí. El silencio es tu propuesta, ¿no? Hay un paso de la pasividad, de entender el silencio como una categoría pasiva a activa. Sí. Entonces creo que hay un gesto muy interesante que ha hecho mucha gente, por supuesto, y que ya digo que podríamos haber explorado mucho más, pero bueno, esperemos haber explorado algo. Sí. Una hora de exploración silenciosa. Sí. Y voy a acabar explicando la cita que voy a leer. Explica, sí. Nos despedimos primero. Gracias, chicas. Muchas gracias por existir. Siempre. Y nos seguiremos escuchando próximamente. Traemos unos temas jugosos, yo diría. ¿No? Súper jugosos. Sí. Las 3 próximas punzadas que ahora tenemos, estamos en ello, sí. Me gustan. A mí también me gustan. Tengo ganas. Pues sí que genial. A trabajar ya. No serán más del silencio. No haremos silencio 3. No, serán otras cosas. Pero bueno, queríamos eso, voy a explicar un momento la cita, es del TFM de Elia Martínez. Por supuesto. Y cito los márgenes silentes, que es un concepto que quería decir que propone César Moreno Márquez, y ella le cita en el TFM, y entonces para que se entienda voy a leer la cita. Sí.
Los márgenes silentes no constituyen un territorio exterior al lenguaje, sino la condición misma que hace posible la creación auténtica. Como precisa Moreno Márquez, el proceso creativo consiste, cuando es excelente, en llevar expresión al silencio y el silencio a la expresión. Doble llevar, cuya urgencia y precariedad se aprecian en los procesos creativos. Este doble movimiento revela que expresión y silencio son inseparables. Toda obra alberga un margen silente que la inspira, y simultáneamente toda tentativa de relegar definitivamente el silencio empobrece la creación. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.